y nosotros continuamos con este seminario. Eva Ángela Cruz Silveto es licenciada en Economía de la Universidad de Alguín, contadora y licenciada en Economía, diplomada en Gerencia Empresarial, doctora en Ciencias Contables y Financieras, es presidenta de la Sociedad Científica de Contabilidad de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, del municipio Habana Vieja, miembro del Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, miembro del Tribunal Permanente de Doctorado en Ciencias Contables y Financieras. Se ha desempeñado como auditora, auditor supervisor y jefe de unidad de auditoría, especialista en contabilidad, subdirector económico y vicedirectora de políticas contables. Actualmente se desempeña como directora en la Dirección de Política Contable del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. Es un honor para la ACIP tenerla con nosotros, a Eva Ángela Cruz Silveto. Eva, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos los colegas. Estamos bien, es un honor para nosotros poder participar en el evento y sobre todas las cosas para mí poder tener este contacto con ustedes. Agradecerles y darles un saludo de la compañera Solange, que no pudo estar hoy aquí en el evento, y bueno, en su lugar estaré yo en la presentación de la exposición de Cuba. Y si me permiten, bueno, pasaré a la presentación. Primero, un agradecimiento para el equipo de aseguramiento tecnológico que hizo posible su participación en este espacio virtual, pues Cuba no puede acceder en igualdad de condiciones que el resto de los países a la plataforma informática que soporta el bloqueo económico, comercial y financiero que impone a nuestro país el gobierno de los Estados Unidos, que profundiza su objetivo perverso de asfixiar al pueblo cubano con las 243 medidas aplicadas por la administración de Trump y mantenidas por el gobierno del presidente de Biden. Solicitamos que se empleen en estas actividades plataformas online que garantice la conexión de todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. Para enfrentar los impactos económicos y sociales negativos de la COVID-19, Cuba viene adoptando un grupo de medidas económicas, financieras, tributarias, de precios, laborales y salariales que respaldan la protección de la salud de todos los ciudadanos, el apoyo a los sectores económicos, el mantenimiento del empleo y las garantías laborales, incluyendo el pago de las garantías salariales a aquellos trabajadores que durante este periodo han tenido que ir a la interrupción laboral. Así, buscando alternativas con el funcionamiento y apoyando y respaldando los costos de otras alternativas como el teletrabajo y el trabajo a distancia. Entre las medidas implementadas en el sector tributario y fiscal para ayudar a financiar a las empresas y a los actores económicos no empresariales se encuentran los aplazamientos del pago de las obligaciones dispuestas en las etapas del enfrentamiento a un grupo de impuestos, sobre todo en el de la renta, dígase las utilidades durante este periodo. La flexibilización en cuanto a la disposición y uso de diferentes reservas en el entorno empresarial, así como el financiamiento a determinadas pérdidas de empresas a causa de los efectos de la pandemia. O sea, durante la pandemia se ha logrado sostener el sistema de salud pública con carácter universal, el acceso gratuito a toda la población e igualdad de género y el grado y el trabajo incondicional y sin descanso de profesionales consagrados y altamente calificados. Un sistema de salud en función de la vida de los ciudadanos con un marcado carácter inclusivo, de calidad y alta sensibilidad. Todo este esfuerzo se lleva a cabo en medio de la asfixiante guerra económica y a pesar de los empeños del gobierno de los Estados Unidos y su feroz campaña de desacreditación y de obstaculizar la cooperación médica cubana. En Cuba hemos logrado enfrentar la pandemia de la COVID-19 gracias al sistema de salud consolidado con el que contamos
y a la vez en esta situación excepcional implementamos y ejecutamos el compromiso solidario de contribuir con brigadas médicas a enfrentar esta pandemia, ayudando en unos 40 países y territorios que solicitaron el auxilio cubano, con más de 50 destacamentos médicos del contingente especializado Henry Reeves. Lo hemos logrado gracias a la voluntad política de nuestro Estado y gobierno y a la prioridad que se ha mantenido sobre el desarrollo social y científico del país, diseñado y conducido por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, con su preclara visión de que el futuro de nuestro país debía ser un futuro de hombres de ciencia. En este sentido, hay que destacar que no es casual que Cuba haya sido el primer 4 candidatos vacunales contra la COVID-19. A ello le precede el empeño y la experiencia de nuestros científicos, instituciones de salud y en el campo de la biotecnología. Este logro enaltece la ciencia cubana y explica que financieramente ha tenido todos los respaldos correspondientes al ser un baluarte de nuestro proyecto social, que funda esperanzas en la batalla por vencer esta epidemia y lograr una recuperación económica con una estrategia diseñada y aprobada con el concurso y la participación de todos los actores económicos del país. El recrudecimiento oportunista y genocida, incluso en condiciones de pandemia, del bloqueo de los Estados Unidos, no ha impedido que Cuba invierta más de $300 millones en la adquisición de pruebas de PCR y en el funcionamiento de los laboratorios de biotecnología molecular y erogue casi 2.000 millones de pesos cubanos del presupuesto del Estado para las acciones vinculadas al combate de la COVID-19, incluidas las medidas de protección del empleo. Lo expuesto es otra muestra irrefutable de la consecución del principio socialista de que aún en las condiciones más difíciles el ser humano sigue siendo el centro de atención y nadie quedará desamparado. Como informara el ministro de Salud Pública de nuestro país, hemos comenzado a transitar con el reinicio de muchas actividades cotidianas que meses atrás habían quedado detenidas. Exige multiplicar la responsabilidad de cada uno de nosotros en todos los escenarios. Hasta el pasado día 7, 7.779.265 cubanos tenían concluido su esquema de vacunación, lo que representa el 79,5% de la población vacunable. Son cifras que deben aumentar considerablemente en las jornadas venideras cuando 1,6 millones de niños reciban su tercera dosis y finalice la administración de Soberana Plus a más de 45.000 adultos convalecientes que fueron dados de alta durante el mes de agosto. A pesar de esas buenas noticias y del inicio de este lunes de forma escalonada de la vacunación, menores cifras de contagio, o sea, las menores cifras de contagio, desde que se produjo el más reciente pico de la epidemia en agosto del presente año. Mientras las cifras asociadas a los efectos negativos provocados por la COVID-19 mantienen su comportamiento al descenso en las últimas 7 semanas, otras que protegen la vida continúan en ascenso. Cuba no renunciará jamás a la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, para lo cual contamos con una estrategia económica y social para dinamizar la economía y un programa de desarrollo con proyección hasta el año 2030 que implica a todos los sectores y actores económicos, a las instituciones sociales y a todo el pueblo aguerrido y preparado que ha sabido superar durante décadas las dificultades y convertir los reveses en victorias, con un gobierno cuyo centro es el bienestar del ser humano y sus políticas dirigidas a salvaguardar las conquistas sociales frutos de la revolución. Muchas gracias por permitirnos participar.
Bien, muchísimas gracias a usted, Eva. Abrimos el espacio para las preguntas, si quedara alguna para hacerle a Eva, que tan gentilmente se ha sumado a nuestro seminario. Gracias. Por favor. ¿Cómo le va, señora? Muchas gracias por su exposición. Lo que quería saber es qué efectos económicos tuvo la pandemia sobre su país y si resintió la actividad educativa a la misma. Dos preguntitas cortitas que realmente interesan por lo que usted ha planteado en función de cómo se han desenvuelto las actividades de salud dentro del sistema. Le agradecería mucho una respuesta sobre el particular. En nuestro país, como ustedes saben, pude entender que quiere saber las actividades desarrolladas sobre la salud para el enfrentamiento a la COVID. No, básicamente, ¿qué incidencia tuvo a nivel económico y a nivel educativo la pandemia en Cuba? Es decir, si cayó la actividad económica, si cerraron las escuelas, si hubo lo tradicional que pasó en el resto de los países de América. Sí, ciertamente las afectaciones que han sido muy grandes también, la misma afectación que ha tenido casi todos los países, ha sido también afectaciones en la educación. Nosotros, como al principio de la pandemia, bueno, pues lo primero que se hizo fue cerrar y convocamos, o sea, nos aislamos y permanecimos durante cierto tiempo cerrados, y después, en la medida en que fuimos abriendo, nos fuimos incorporando, bueno, pues surgió o hubo la afectación del rebrote otra vez de la pandemia. O sea, se complejizó más el asunto y eso conllevó, motivó a que hubiese también que adoptar un grupo de medidas con la actividad educacional en nuestro país. De hecho, hoy todavía se mantiene un grupo de restricciones referente a la actividad educacional. No se dejó, no se suspendieron los estudios. Los estudios se le utilizaron, o sea, se le aplicaron alternativas para la continuidad de los estudios no presenciales, lo que ha conllevado a tener que hacer algunos reajustes en los programas educacionales para su continuación. En fechas de hoy estamos reincorporando, reiniciando. Por supuesto, las afectaciones económicas también han sido muy grandes, amén de las afectaciones de la salud por todo lo que implican los costos, como las afectaciones a la agricultura y las afectaciones también en el área educacional. Y bueno, tal vez usted quiera que le podamos responder como usted propuso, dándole una información más amplia con algún que otro detalle y darle cifras e información que usted pudiera valorar y nosotros se la pudiéramos responder como usted hizo la propuesta. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho y cualquier cosa que usted quiera agregar, hágalo a través en privado, a través de la Secretaría Ejecutiva, para que nosotros podamos sacar conclusiones con un comité de expertos y de esa manera tratar con mucha seriedad y altura este tema que tan manoseado está en el mundo y que en definitiva necesita ser, yo diría, expuesto con muchísima más seriedad y mucho más rigurosidad. Le agradezco mucho su presencia y saludo a la señora directora. Muchas gracias. Tomo nota para dar su respuesta.
y esperamos verlas personalmente en el próximo seminario, presencialmente, cuando decidamos hacerlo. Quiera Dios que así sea para todos nosotros. Muchas gracias.